Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Fernando Jaramillo y vamos a realizar un pequeño ejercicio de PHP, el cual consiste en generar una base de datos, generar un formulario que tengan unas opciones de actualizar, eliminar, adicionar y listar datos en PHP con un servidor local que es OneServer. En este caso también se lo puede realizar con SAM. Ok, entonces, como vamos a ver, entonces pues el hecho es de crear una base de datos llamada transporte con una tabla llamada carro, el cual va a tener cuatro columnas identificadas con un ID, un nombre, una descripción y una marca. Para ello vamos a utilizar OneServer, entonces vamos a iniciar los servicios de OneServer. Para ello vamos a dar doble clic y esperar que nos cargue el servidor. En SAM también se lo puede realizar. El hecho es poder entrar a localhost como ya lo hemos realizado alguna vez. Entonces esperemos que nos conectemos a la base de datos. Una vez realizado aquí nos van a quedar nuestros proyectos. Nos vamos al escritorio, vamos a generar una nueva carpeta que la vamos a llamar proyecto formularios. Entonces esta carpetica la vamos a ver y va a tener tres archivos, uno que se llama index.php. Nos dice que si cambiamos la ruta, la extensión, que decimos que sí. Vamos a crear otro archivo que va a llamarse conexión.php. Veamos que sí. Vamos a crear otro nuevo archivo que se llama estilos.css. En esta primera parte del video vamos a generar un poco la estructura y la forma, la visualización de los estilos, cómo va a quedar en sí nuestra página principal y cómo vamos a gestionar después la conexión a la base de datos y llenar cada uno de los datos que podamos realizar en este formulario. Bueno, una vez terminamos esto, entonces esta carpetica la vamos a cortar y nos vamos a la unidad o local C o donde tenemos instalado ya sea WAM o ya sea SAM. En SAM existe una carpeta que se llama htdoc, ahí vamos a pegar la carpeta, mientras que en WAM entramos a la carpeta raíz de WAM y hay una carpeta que se llama www. Ahí vamos a pegar nuestro proyecto que se llama proyecto formularios, que va a tener los tres archivos que ya hemos realizado. Para la edición de estos archivos voy a utilizar pues el editor Brackets, que me permite trabajar y tener unos archivos como mucho mejor organizados y es muy amigable de trabajar. Para ello vamos a acceder a Brackets. Aquí en esta opción hay una opción que dice abrir carpeta. Nos vamos a WAM, a la carpeta W y escogemos el proyecto que se llama proyecto formularios. Seleccionar carpeta y automáticamente nos abre los tres archivos. Bueno, una vez que ya abrimos el proyecto en Brackets, nos vamos a ir otra vez. Entonces nos vamos al navegador, a localhost, y entonces actualizamos el localhost. Y aquí nos va a tener que crear el folder que se llama proyectos formularios. Este es el donde vamos a trabajar y nos va a cargar pues en sí el index o la página que nos va a vincular, que trabajaremos más tarde. Por ahora vamos a ingresar a PHP MyAdmin, que es el gestor de base de datos locales.
y vamos a crear esta pequeña esa base de datos y la tabla denominada carro. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer entrando a PHPMyAdmin es dar clic en bases de datos. Una vez ingresamos aquí, nos da la opción de crear una base de datos, el cual, como vemos acá, se va a llamar transporte. Entonces colocamos transporte, cortejamiento. Esto lo hace como para tener un poco más detallado el nivel de lenguaje que va a tener la base de datos. Transporte UTF-8 general sí. Crear. La base de datos ha sido creada. Nos actualiza el navegador y vemos en el lado izquierdo que nos ha creado la base de datos transporte. Vamos a dar clic sobre ella para poder ingresar y verificamos que nos va a pedir la creación de una tabla. En este caso, nuestra tabla se va a denominar carro y va a contener 1, 2, 3, 4 columnas, las cuales van a tener cada uno de los campos seleccionados y correspondientes que debemos después a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá otra vez y vamos a colocar carro, número de columnas 4, como ya las vimos, y vamos a dar clic en continuar. Ok, vamos a crear la estructura. Entonces verificamos, va a tener un ID, un nombre, una descripción y una marca. Entonces vamos aquí a ID, un nombre, una descripción y una marca. Ok, va a tener un ID, un nombre, descripción y marca. Eso es lo que va a tener nuestra tabla. El ID va a ser de tipo entero, longitud 4, incluso pueden verificar ustedes como mejor convenga. Si pueden poner 2, va a llegar hasta 99, si tiene 100 va a llegar hasta 999 y así sucesivamente. Cortejamiento lo vamos a colocar el mismo, UTF-8, se me perdió, UTF-8 general sí. Hacemos hacia la derecha y vamos a dar clic en esta pestaña de autoincremental y donde dice índice vamos a colocarle en primary key, es la llave primaria, y nos va a identificar cada uno de los registros que vayamos ingresando en la tabla. En el campo nombre va a ser un tipo varchar de 50, descripción varchar de 50, marca varchar de 50. Todos estos tres tipos los podemos modificar y la longitud la podemos variar según nuestras necesidades. Cortejamiento, como ya sabemos, siempre vamos a trabajar bajo el UTF general sí, para no causar conflicto y que me lea todos los caracteres necesarios. Entonces, listo. No es más, solamente es estos campos los necesarios para crear la tabla y la base de datos. Y vamos a dar clic en la opción de guardar. Esperamos y nos dice que la tabla 1 se ha creado llamada carro. Como vemos a nuestro lado izquierdo, la tabla carro se encuentra ya en nuestra base de datos. Ok. Ya tenemos nuestro primer paso, que es la creación de la base de datos, la creación de la tabla y los campos respectivos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice que creemos un formulario para poder, a través de ese formulario, ingresar datos a nuestra base de datos ya creada previamente. Entonces, ¿qué hacer? Minimizamos todas estas ventanas. Ingresamos a nuestro editor de código, en mi caso pues brackets, que contiene el proyecto, que es proyecto formularios, y contiene los tres archivos que creamos en la carpeta, llamados conexión PHP, estilos CSS, index.php. Entonces, ingresamos al primer archivo, que es conexión PHP. En este archivo lo que vamos a hacer es generar la conexión a la base de datos que realizamos ahorita y podernos conectar.
de una manera eficaz. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es generar el documento PHP. Ya saben que para PHP siempre se utiliza la sintaxis, que es de signo menor, signo de integración, la palabra reservada PHP, y al final signo de integración, signo de mayor. En este espacio vamos a crear el código necesario para la conexión de base de datos. Entonces lo que tenemos que crear es ya sea una sola línea de código o ya sea por medio de variables. Lo más recomendable, pues mientras estamos comenzando, es crear variables que nos guarden todos los datos necesarios. En este caso vamos a guardar el nombre del servidor. Para ello vamos a crear una variable que se llame host, que nos va a ser igualada a localhost. Si estamos trabajando en WAN o SAN es igual, localhost. Esto nos va a tener el nombre del servidor. Ok, otra que tenemos que guardar es el usuario. Entonces vamos a crear una variable llamada user. Esta va a ser igual a ¿qué? Al usuario que tenemos en la base de datos de phpMyAdmin con MySQL, que es root. Este usuario se crea cuando se instala SAM, cuando se instala OneServer. Es el usuario como más general y que tiene todos los permisos para realizar todos los procedimientos. Seguido de esto vamos a tener un password. Vamos a guardarlo en la variable pw, que va a ser igual a ¿qué? A la contraseña. Pero en este caso, como los servidores locales y el usuario root no contiene contraseña, pero se lo configuraste en el momento de instalarla, debes colocarla. Y por último, vamos a colocar el nombre de la base de datos y la vamos a guardar en una variable llamada bd, que va a ser igual a el nombre de la base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos, no confundirse el nombre de la base de datos con el nombre de la tabla, ¿no? El nombre de la tabla es carro y la base de datos se llama transporte. ¿Ok? Tener en cuenta mucho en eso. Transporte. Y escribe muy bien, ¿no? Uno de los casos inconvenientes que más se presentan es que en el momento de esto de las comillas, como el editor no identifica, identifica los comandos por fuera de las comillas. Dentro de las comillas es como si estuvieras escribiendo un texto normal y por ende no te va a corregir si hay algún error en la sintaxis de ellos. Entonces verifica muy bien que estén escritos como en este caso localhost, root, en este caso vacío, y el nombre de la base de datos, transporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a realizar en este momento? Vamos a establecer la conexión. Ok, entonces para establecer la conexión vamos a tener en cuenta que esta conexión van a hacer de acuerdo a todos los datos que ya hemos ingresado previamente. Entonces, para que se nos facilite mucho mejor el proceso, vamos a crear una variable que se llama conexión. ¿Ok? Esta variable es muy importante que la tengamos, ya que nos va a permitir después llamarla. En los formularios que estemos trabajando en el index. Entonces, aquí en esta conexión, en esta variable conexión, va a ser igual a mysqli-al-piso connect. Este es un comando propio de PHP que nos va a verificar la conexión y nos va a establecer una conexión con ella. Entonces, MySQL y MySQL y
guión al piso, connect, abrimos y cerramos paréntesis, lo primero que nos va a pedir es el servidor. En este caso, ¿dónde tenemos el servidor? Lo tenemos aquí en host. Vamos a dar coma. Después de eso nos va a pedir el usuario al que queremos acceder. En este caso, esto va a estar guardado en la variable user. Seguido de esto, vamos a crear, nos va a pedir la contraseña, que va a estar guardada en la variable pw. Y por último, nos va a pedir el nombre de la base de datos, que está guardada en la variable pd. Fin, punto y coma. Esta es en sí lo que realiza la conexión. Ya que se realice o no realice la conexión, siempre va a generar un error o la conexión ya establecida. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Entonces seguimos con el siguiente paso, que es verificar la conexión. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Es muy simple, ¿no? Vamos a realizar un if que nos permita verificar si la variable conexión, que en este caso tiene todos estos parámetros y nos permite conectarnos a la base de datos, va a estar establecida o no va a estar establecida. Entonces, verificamos si esta conexión, vamos a colocar el signo de admiración adelante para decirle si esta conexión no se realiza, entonces siga estas instrucciones. ¿Por qué coloco esto? Porque pues si se realiza va a seguir trabajando normalmente. Pero entonces si no se realiza, colocando el signo de admiración adelante de la variable, nos va a mandar un mensaje. Para realizar los mensajes vamos a trabajar bajo la instrucción hecho. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Después de hecho, abrimos y cerramos comilla simple y finalizamos con un punto y coma. Entonces, dentro de este hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al usuario que no se realizó la conexión, que hay un problema y que se debe verificar o se debe establecer otra nueva conexión. Entonces, para ello, para que no nos cargue ese mensaje en una nueva ventana o en una nueva pestaña, solo vamos a darle una alerta. ¿Y cómo damos esa alerta? Por medio de un script. Entonces, podemos colocar en medio del hecho la función de JavaScript, que es un script. Cerramos, signo de menor, cerramos el script. Y ok, entonces en medio del script vamos a colocar un alert. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos doble comilla, la cerramos y en medio de la doble comilla vamos a colocar error al conector en la base de datos. Ok, vamos a dar punto y coma aquí en el alert. Error al conectar en la base de datos, punto y coma. Listo. Pero, o sea, vamos a verificar cómo está nuestro proceso. Para ello vamos a OneServer, vamos aquí a formulario proyecto y lo abrimos. Y aquí vamos a colocar conexión .php. Vamos a dar enter y se nos ha quedado en conexión.php. ¿Por qué? Porque se ha realizado satisfactoriamente la conexión a la base de datos. Pero entonces, ¿qué pasa si le cambiamos algo? Entonces, si ya no es transporte, si no es transport, esto con solamente por verificar si se realiza o no la conexión a la base de datos. Vamos a actualizar. Y dice error al conectar en la base de datos. Nos sale el alert, no está funcionando el script, no se está funcionando.
damos en aceptar, pero miramos, se nos está quedando aquí. Ok, se nos está quedando aquí y nos dice que hay un error en la línea 12. Línea 12, aquí. ¿Por qué? Porque la base de datos está mal escrita. Entonces, para que no se nos quede en este error, porque queda como raro, vamos a regresar y vamos a colocar, después del alert, vamos aquí a arreglar transporte. No, vamos a dejarlo en transporte. Después del alert vamos a colocar window, no Windows, window, sin S, window, punto, history, punto, go, entre paréntesis, -1, fin, punto y coma. ¿Qué nos hace esta línea? Dice que en el navegador que estemos, que vaya al historial de navegación y que nos lleve -1. -1 es hacia atrás, que nos deje en proyecto formularios. Eso lo queremos, eso es lo que queremos que haga. Entonces, vamos, conexión PHP, error al conectar en la base de datos, aceptar y nos tiene que devolver. Entonces, aquí guardamos y ahora sí verificamos. Conexión, actualizamos, error al conectar en la base de datos, aceptar y nos devuelve. Muy bien, si nos está funcionando, entonces vamos a arreglar aquí el error que supuestamente teníamos, que era el nombre de la base de datos. Ahora transporte, guardamos, archivo guardar, control S, como quieran, y verificamos. Entonces, conexión PHP, aquí, perdón, conexión PHP, y nos carga perfectamente. Entonces nos ha establecido la conexión, no hay ningún error, y si hay un error nos saca el mensaje en el script y nos regresa a donde estábamos. Ok, este archivo de conexión PHP ya está listo, ya lo podemos cerrar. Después lo vamos a utilizar mucho, así que lo vamos a guardar y vamos a cerrar. Vamos a seguir con nuestra página index.php. Ok, para esto vamos a ingresar aquí a index.php. Ok, estamos en proyectos formularios /index.php. No tenemos nada. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho nada. Entonces vamos a abrir también simultáneamente, vamos a abrir simultáneamente estilos CSS. Estamos en index y estilos. Entonces nos pasamos a index.php y vamos a crear la estructura básica de un HTML, ¿no? Que es el doctype HTML. HTML es el head, el título. Bueno, esto no tiene mucho que ver. Aquí vamos a tener un título, formulario, transporte. Un ejemplo, ¿no? Meta, charts UTF, y aquí vamos a llamar al estilo CSS para que los estilos que realicemos en este archivo estén y se visualicen perfectamente. Para ello vamos a realizar con un link. El rel es el style chef, que es la referencia o el tipo del archivo, y aquí en href vamos a poner estilo CSS. Ok, entonces, ¿qué hice? Link, tipo de hojas de estilo, y la hoja de referencia va a ser estilos CSS. Ok, esto en el head. Del head no vamos a utilizar nada más que eso, o sea que minimizamos. Ahora sí vamos a estar aquí en el body. ¿Qué pasa en el body? Entonces, el body es todo lo que estamos visualizando aquí en el index. Entonces, ¿qué vamos a tener?
vamos a tener un contenedor. Entonces vamos a crear un div, y este div va a tener una clase contenedor. Que es una clase? Es lo mismo que el ID, sino que es clase, y este se lo puede utilizar pues en diferentes div y diferentes pues, o todo lo que necesites, ¿no? Pero en sí es prácticamente lo mismo. Aquí hay unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Aquí pues en medio del div va a estar el div contenedor. No, pues el div mejor, el div base. Va a tener una base. ¿Por qué base? Porque va a ser el fondo total de todo esto. Esto blanco lo vamos a llamar base. Entonces, base. Vamos aquí a guardar. Ahora sí nos vamos a estilos CSS. Vamos a poner asterisco y abrir y cerrar corchetes. Asterisco es porque nos va a hacer efecto a todo el archivo. En este caso index.php no lo va a modificar todo. Vamos a poner un margin 0, punto y coma. Nos va a quitar la margen que contenga. Por lo general HTML siempre deja una margen alrededor del navegador. Como simple eso, solamente lo vamos a quitar. Entonces, siguiendo esto, ¿qué vamos a hacer? En este base, punto base, porque es una clase. Si fuera ID, fuera numeral base, pero clase se lo identifica con un punto, el ID con una almohadilla, con un hashtag, con un numeral, como lo quieras conocer. Entonces, ¿qué va a tener esta base? Entonces, va a tener un width de 100% de la ventana, y un height de 100 b corta h, vh, h, ¿no? b corta h, 100 bh. ¿Por qué 100 bh? ¿Qué significa eso de 100 bh? Es el tamaño que ocupa la ventana, ¿no? De la altura, que me va a ocupar siempre toda la altura de la ventana o de la pantalla en el cual esté visualizándose este archivo. Va a tener un background color. El color lo puedes definir a tu modo. En mi caso voy a poner un RGBA. Y aquí vamos a, de acuerdo a la paleta de colores, rojo, green y blue, vamos a colocar 0, 0, 0, que significa negro, ¿no? Hasta aquí estos tres ceros es RGBA. A hace alusión a la transparencia. Entonces, 0 de rojo, coma, 0 de verde, coma, 0 de azul, coma, ¿en qué transparencia? 0.5. Fin, punto y coma. Vamos a guardar y vamos a ver qué nos pasa con esto. Vamos a actualizar el index y aquí está. Entonces, ¿qué nos generó? Una base, un fondo que contiene el 100% del ancho y el 100% de la ventana, con un color negro transparente, por eso se lo mira medio gris. Y esto es todo lo que vamos a hacer en esta base. Entonces, nos regresamos al index y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener pues esto es estilo, ¿no? Ahí ya tú puedes poner, y si quieres de una vez ya la tabla o el formulario que nos va a contener todo esto, pero pues vamos a hacer alusión a esto. Síganme en el juego. Entonces, ¿qué va a tener esto? Entonces, vamos a realizar un contenedor. El contenedor es donde nos va a tener la tabla, donde vamos a colocar la tabla. Entonces, contenedor, punto contenedor, es una tabla. Aquí estos en brackets se trabaja varios, como te digo, recortes al código, comandos que los identifica y no hay necesidad de escribir tanto código. Entonces, ¿qué es? Un div con la clase contenedor y cierra el div. O sea que tenemos en el body un div llamado base
que es el base, que es la gris, que es el fondo total. Y dentro de ese va a tener otro div que se va a llamar contenedor. ¿Listo? Entonces guardamos. Y ahora nos vamos para estilos y ponemos punto contenedor. Contenedor, abrimos y cerramos corchete. Y entonces en contenedor, ¿qué nos va a tener? Entonces, ¿qué quiero del contenedor? Que tenga un ancho ¿de cuánto? Del 80%. ¿80% de qué? De la base. O sea, como la base es el total de la pantalla, entonces el contenedor solo me va a ocupar el 80%, siempre. Entonces, vamos a... aquí, ay, Dios mío. Bueno, el ancho de 80% y un height, una altura de cuánto, más o menos, no sé, un 60%. Y vamos a poner un background color, lo mismo que hicimos acá arriba, vamos a darle un color, un RGBA de 255, 255, 255, 0.5, fin, punto y coma. Estamos haciendo el mismo procedimiento. En RGBA 0000 es negro. En RGBA 255, 255, 255 es blanco, con una transparencia de 0,5. Entonces verificamos, actualizamos. Perdón. Tenemos que guardar, ¿no? Control S para que los cambios se visualicen. Y ahí está. Ok. Background color, ¿no? ¿Qué más podemos poner? No sé, para que se mire bonito. Un border guión radius. ¿De cuánto? De unos 20 o 30 píxeles, no sé. Pues eso es a conformidad de usted. Control S. Actualizamos. Ok. Ahora sí, es que lo queremos centrar. Yo quiero que este cuadradito blanco siempre me quede aquí en el centro de la pantalla. ¿Cómo podemos lograr eso? Si le pongo margin auto, miremos lo que pasa. Si le pongo margin auto, el div se me centra, pero se me centra siempre en posición de width, perdón, no de height. Ok, o sea, siempre me va a centrar, pero el contenedor me va a mantener siempre en la parte de arriba. ¿Cómo hacemos eso entonces? Entonces quitamos este margin y vamos a colocar en top, que es que la margen de arriba sea igual a ¿cuánto? Al 50%, punto y coma. Left, que es izquierda, sea el 50%. Y ahora vamos a colocar un transformar el dir, en este caso, translate en X, trasladar en coordenadas X. Las X, como sabemos, siempre es horizontal. ¿Cuánto? Menos 50%. Salimos del paréntesis, espacio, translate en Y. Trasladarnos en la coordenada Y, ¿cuánto? Menos 50%. Fin, punto y coma. Ok, guardamos y verificamos a ver qué pasa. Tin. Y nos puso acá, pero se nos fue mucho por allá. Entonces, ¿cómo hacemos que nos quede aquí? Ya está centrado, pero respecto a los ejes X y Y ahora. Y ahora, ¿cómo lo centramos? Solamente tenemos que colocar en posición relativa. Control S. Y actualizamos y ahí está. Lo hacemos más pequeño. Siempre nos va a ocupar el centro, como vemos. Lo hacemos pequeño, lo hacemos más pequeño,
siempre nos va a ocupar el centro, siempre nos va a medir el 80% por 80% por 60%. Ok, ya lo tenemos. Muy bien. Este contenedor. Entonces, aquí ¿qué sigue? Aquí ya es seguir con la creación de la tabla. Entonces, miramos aquí y dice, en una sola interfaz, tal como se muestra en el siguiente gráfico, debe tener pues unos formularios que permitan adicionar, borrar, actualizar y listar los datos. Entonces, como vemos, es una tabla que contiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. No se dejen convencer de que estas son filas pertenecientes a estas. Pues sí son, pero pues aquí solamente hay una fila y esta se la va a dividir en hartas filas a la vez. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una tabla que va a tener 6 filas. Entonces nos vamos acá y aquí en el index.php, en la clase contenedor, pues ese cuadrito blanco que tenemos acá, ¿no? Aquí este es el contenedor que nos va a tener ahí. Va a ser una tabla. Vamos a escribir table. ¿Y qué va a haber dentro de la tabla? Como dijimos, ¿no? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces, las filas, ¿cómo se las identifica? Con tr, ¿no? Tr por 6. Y ahí está. Una tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Brackets nos permite trabajar de una manera muy fácil y muy rápida. Así que les recomiendo mucho este editor de texto. Entonces, ¿qué va a tener la tabla? Va a tener un border de, no sé, 2 píxeles por ahora. Después podemos modificarlo, ¿no? Y seguimos trabajando, ¿no? En la primera fila va a tener una celda, solamente una columna, por así decirlo, que va a llamarse usuarios. Entonces aquí, esta es la primera, ¿no? Esta es la primera fila, ¿sí? Para que no se confunda. Esta es la primera fila, ¿no? O sea, esta de aquí, pero no podemos escribir sobre ella, tenemos que crear una celda. Entonces, para la creación de celda, tenemos que escribir la opción td, y dentro de td vamos a colocar usuarios, pero no es usuarios, ¿no? Pues porque esta tabla como que está mal. Vamos a colocarle registro detrás de carros, ¿no? Entonces vamos aquí a brackets y vamos a colocar registro de carros. Ok, guardamos. Listo, verificamos acá. En la segunda fila, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 columnas. Una columna llamada adicionar datos y una columna llamada eliminar datos. Entonces, aquí, en la segunda fila, va a haber 2 td por 2 columnas. La primera columna que va a llamarse adicionar datos. Entonces, adicionar datos. Bueno, con mayúsculas coloquémoslo. Adicionar datos. Y la segunda se va a llamar, eliminar datos. Entonces, eliminar datos. Ok. Entonces ya tenemos la primera parte, que es usuarios, en este caso formulario de carros, adicionar datos, eliminar datos. En la tercera fila va a tener también igual 2 celdas. Entonces aquí está la tercera fila. Vamos a colocar td por 2. Tabulador. Nos genera 2 celdas. Pero aquí hay un caso
diferente, ¿no? Aquí son los dos TD que van a contener un formulario y dos formularios. Estos formularios los vamos a colocar dentro de un div para que se mire mucho mejor, ¿no? El estilo. Entonces, vamos a colocar aquí, ya, esta es la tercera fila, esta es la primera celda y la segunda celda. Aquí estoy situado aquí. Entonces, aquí en este TD vamos a generar un div. Entonces colocamos div, con minúsculas, div, y este div lo vamos a colocar con un id, div, _ al piso, adicionar. Listo, guardamos. Div, _ al piso, adicionar. Aquí estará el formulario de adición de registros. Controles. Ok. Entonces, ¿qué hice? En esta celda creé un div y en ese div vamos a generar el formulario. Igualmente acá es el div eliminar. Entonces en la otra celda, div id, div _ al piso, eliminar. Pues esto, el nombre lo puse yo, me sale aquí porque pues brackets también guarda datos, ¿no? Pero pues lo pueden llamar a su gusto. Y entonces aquí, ¿qué será? Aquí está el formulario de eliminar. Control S. ¿Listo? Entonces ya vamos por la mitad. Ahora, en la cuarta fila solo va a haber un TD con la ficha actualizar, con la palabra actualizar. Entonces aquí TD actualizar. Control S. Actualizar. Y ahora acá solamente también va a tener un div y una solamente fila y una sola celda. Entonces aquí en esta quinta fila vamos a colocar un TD y dentro de ese TD vamos a colocar un div que va a tener un ID llamado div _ abajo actualizar. Ok, en esta parte _ actualizar, usuarios, adicionar, eliminar, actualizar. Hicimos esta y la última va a tener, pues en este caso va a tener 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? Este es un ejemplo que se realizó, pero va a tener 4 columnas. Entonces la última fila, esta team, va a tener TD por 4 y ahí están 4 columnas: TD, 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 TD. ¿Y qué va a tener estas? Va a tener aquí, en la primera va a tener un ID, un nombre, una descripción y una marca. Ok, control S. Entonces recopilemos. Creamos un div base, que es lo gris. Dentro de ese gris creamos un div contenedor, que es lo blanco. ¿Qué me va a tener este blanco? La tabla. ¿Cuál tabla? Una tabla similar a este. Digo similar porque cambiamos algunos datos. Aquí no son 3 columnas sino 4 columnas y así. Entonces aquí div contenedor, una tabla con un border de 2 píxeles. Generamos una fila tr
Dentro de esa fila generamos un TD llamado registro de carros. Registro de carros, que va a tener aquí, en vez de usuario va a ser registro de carros. Otra fila llamada TDTR y 2TD, dos celdas, llamada adicionar datos y eliminar datos. Adicionar datos y eliminar datos. Cerramos la fila, creamos otra vez otra fila. Dentro de esa fila que va a haber dos celdas, entonces aquí va a haber una celda y aquí está la otra celda. Entonces la primera celda que va a contener un div, que es div adicionar, que aquí va a estar el formulario de adicionar registros. Aquí, o sea, este va a haber un div y dentro del div va a haber el formulario de adicionar registros. Y aquí en este otro TD va a haber un div que se llama div de eliminar y aquí está for eliminar, el div eliminar, ¿ya? O sea, este de acá. Esa es la fila. Todo esto es una sola fila. Aquí creamos otra fila con una celda que se llama actualizar. Fila actualizar. Creamos otra fila con una sola celda, pero que me va a contener ¿qué? Un contenedor, un div. Y dentro de ese contenedor vamos a generar el formulario, que en el próximo video lo vamos a realizar. Entonces, aquí div, td y el div. id, dvd, div contenedor. Aquí estará el for de actualizar. Control S. Y la última fila, ya nos queda una última fila que va a contener 4 celdas. ¿Por qué 4? Porque pues así tenemos la tabla carro. Entonces un ID, un nombre, una descripción y una marca. Entonces ID, nombre, descripción y marca. Este ID pues no es muy importante, pero pues si lo podríamos hacer en un ejemplo ya verdaderamente, sí sería importante. Entonces yo creo que no hay ningún error. De todas maneras, ahí está completa la tabla. Desde aquí hasta tabla. Entonces pueden pausar el video para que copien el código si les presenta algún error. Ok, entonces verificamos, damos clic en actualizar acá y ahí está. Está completamente horrible, pero esa es nuestra tabla, esa es verdaderamente lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué queremos? Entonces ya pasamos a la parte de diseño. Entonces, pero miren, registro de carro, aquí queremos que complete, aquí está pues todo desactualizado y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces aquí en TD, registro de carros, como vemos acá, aquí en este formulario, esta ocupa el total de toda la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Es muy fácil, ¿no? Aquí en TD vamos a darle, antes de cerrar el signo mayor, le damos espacio callspan. Callspan es cuántas columnas o cuántas celdas queremos abarcar. 4. ¿Por qué 4? En este caso serían 3, ¿no? Porque pues el número de celdas que contiene, el mayor número de celdas que contiene una fila son, en este caso, 3. En mi caso serían 4 porque le coloqué el ID, ¿no? Entonces por eso le coloco 4. Callspan 4. Verificamos acá. Y ahí está, registro de 4, 4. Y llega hasta acá, hasta el final de la tabla. Y así con cada uno. En adicionar datos, ¿qué va a hacer? Callspan, pero ya no serán 4, sino serían 2. 2 y 2, en mi caso. Callspan, espacio, callspan 2. Ok. En el caso de los div que van a contener los formularios, también va a ser callspan 2, aquí, callspan 2,
siempre en el TD, ¿no? Aquí en el segundo TD call span 2. Aquí en actualizar va a ser total, entonces va a ser call span 4, call span 4, ok. Y creo que lo tenemos todo. Vamos a dar en guardar, verificamos en el navegador, actualizamos y ahí está. Aquí estará el formulario de actualizar, me falta este. Entonces nos vamos por acá, aquí en este TD, calls, espacio call span 4 también, control S. Nos vamos acá y listo, aquí ya está. Ya la tenemos como debe quedar, más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para darle un poquito de formato y que no se mire muy mal esto, aquí subimos y aquí en tabla, border 2 píxeles, cerramos las comillas, ¿no? Espacio, le vamos a colocar un ID y le vamos a colocar, pues en mi caso le voy a poner tabla, guión al piso, general, tabla general. Listo. Así quiero identificar a esta tabla. Listo. Entonces nos vamos a el archivo de estilos ss y vamos a colocar hashtag, almohadilla, numeral, como quieran llamarlo. Numeral, tabla general. ¿Por qué numeral? Porque es un ID. No nos confundamos entre ID y clases. Numeral, tabla general. ¿Qué va a tener el tabla general? Quiero que todo el texto, text align, que todo el texto de la tabla lo tenga centrado. Entonces, alineamos el texto al centro. Que el border de la tabla tenga un color, no sé, biscuit, un color clarito quiero. Que el ancho de la tabla me ocupe el 80%. ¿80% de qué? La tabla está dentro del contenedor. Entonces, si le coloco que ocupe el 80%, se hace referencia al contenedor. En este caso, al cuadrito blanco que ya hicimos. Al 80% del cuadrito blanco del contenedor. ¿Ok? Que tenga una altura automática, sí, porque va a seguir creciendo cuando hagamos las consultas, cuando listemos, siempre va a crecer esta tabla. Entonces, esta altura height, que la identifique el navegador y que me la ponga él mismo. Guardamos y actualizamos un poco y verificamos a ver si nos está cargando los estilos. Entonces, como vemos, nos ha actualizado, pero como vemos también, ¿no? Nos pone acá, yo quiero también que nos la centre, ¿no? Vamos aquí al archivo de estilos CSS, pero antes de que me la centre, quiero colocarle un color de fondo, ¿no? Entonces, background color, ¿qué color? Va a ser el mismo de acá, el mismo del fondo, negro, o pues bueno, ahí pueden variar, ¿no? Ustedes el color que quieran. RGB 0,0,0, la transparencia en 0,5, pero no va a ser 0,5, o bueno, dejémoslo en 0,5, 0,6, bueno, para verificar eso, o incluso menos, ¿no? Pues para que se haga un poquito la diferencia. Verifiquemos ahí cómo vamos. Sí, yo creo que ahí está bien. O aquí pues podemos también, hay una página que se llama W3 School, que puedes colocar el color que mejor te parezca, pues no sé, ¿no? Ahí sí tienes que
Puedes entrar a esta página. Aquí hay un color picker al final de la página. Le das clic, esperas y puedes aquí pues modificar o buscar tu color preferido. También aquí puedes ir cambiando, ¿no? Y eso pues depende de ti, ya como quieres el color. Pues en este caso pues se lo voy a cambiar por 121 122.0 con una opacidad de 3%. Verificamos y actualizamos y ahí no la tenemos. Muy bien, me parece muy bonita, está bien. Entonces, ¿qué más podemos colocarle a esto de estilos? El tamaño de la fuente, un font size, font-size, tamaño de la fuente de unos 18 píxeles, estaría bien, ¿sí, no? Sí, ahí está bien. Y quiero que me la centre. Entonces, ¿se acuerdan que en el contenedor ya habíamos centrado con estas 4 líneas de código, dándole al top, al left y un transform en la posición? Vamos a copiar esas mismas y se las vamos a pegar acá abajo a la tabla general. Vamos a dar en guardar y vamos a actualizar el navegador y ahí la tenemos en el centro de nuestro contenedor. Lo hacemos más pequeño y nos va a quedar en el centro del contenedor, grande en el centro del contenedor. Ok, muy bien. Ok, y pues también podemos colocarle, ¿no?, un estilo a estas que son como los datos más relevantes, ¿no?, porque nos va a describir como unos títulos, pero eso lo podemos hacer acá en el index nomás. Aquí en registros de carros, por ejemplo, después de colspan 4 vamos a dar y crear aquí un color de fondo, VGA color, VG color, que va a ser igual a, no sé, un color, ya había buscado uno que es 610E. Aquí pueden buscar este color, ¿no? También en esta misma página, aquí está el mismo color y aquí está en RGB. Aquí faltaría solamente la transparencia, el color que ustedes necesiten. Y ¿qué quiero que también color? Un color, un style, pero un color a la que me coloque un color al texto. Entonces vamos a colocar la etiqueta style igual, entre comillas dobles, vamos a colocar color y FF, que es blanco, y actualizamos, aguardamos, verificamos acá en el navegador cómo va, actualizamos y ahí está, registro de carros. Muy bien, esta partecita desde aquí hasta las comillas la vamos a copiar con control C y la vamos a pegar pues donde son los títulos, en esta parte adicional, ok, en esta parte de eliminar, en esta parte de actualizar, aquí en estos TD, y listo. Le vamos a dar en control C, que le voy a subir el border a la tabla 10 y listo. Los colores y actualizamos y listo. Aquí está nuestra tabla. Es un diferente, ¿no? Pues un poquito un formato pues ilustre, pues como quieran. Ustedes también pueden modificar los colores, pues también pueden modificar el tamaño y todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Pues
aquí en estas tres celdas va a estar los tres div. Entonces estos tres div, como vemos, aquí está el div adicionar, aquí está el div eliminar y aquí está el div actualizar. Entonces nos vamos aquí al archivo de estilos y les vamos a dar un estilo a estos div. Como son IDs, vamos a div adicionar, que es el primero, ¿no? El que va a estar aquí. Entonces, ¿qué va a tener este div adicionar? ¿No? ¿Qué va a tener este div adicionar? Entonces, pues este div adicionar pues va a tener un width, un ancho del 90% de la celda que contiene del TD, ¿no? En esta casa el 90% de esta pequeña celda va a estar. Va a tener un height, no sé, pongámosle de unos 120 píxeles. Va a tener un background color, pues esos son detalles que ustedes los pueden hacer a su gusto y gana, conveniencia o como quieran llamarlo. Y va a tener un color del texto, no sé, blanco, que es numeral FFF, blanco. Guardamos. Uy, perdón. Ok, cerramos esto. Guardamos. Verificamos acá. Actualizamos. Y aquí está. Tenemos que centrarlo en ATD. Y no sé, un border radius, démosle. Entonces vamos a colocar un margin de 5 píxeles, un margin alrededor de este, que se cree un margen alrededor de este div de 5 píxeles y que me lo centre con un auto, y va a tener un border radius de unos 11 píxeles. Estaría bien, no sé, verifiquemos, actualicemos y ahí está. Me está dando el margen que quiero, me está dando el redondeado, me está colocando el color y me lo está centrando completamente. Quiero que esto también esté aquí y también que me le aplique ese mismo estilo a estos otros dos. No creo que copiar y pegar sea lo mismo, después hacer lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en div adicionar vamos a crear un coma. Vamos a colocar numeral div eliminar. Eso borramos, que quede div eliminar, coma, numeral div actualizar. Listo. Estas corchetes los eliminamos. Entonces nos queda div adicionar, coma, numeral div eliminar, coma, numeral div actualizar. Abrimos, cerramos corchetes y las propiedades que hicimos ahorita. Guardamos, actualizamos y aquí nos falta este. Verificamos cómo está escrito. Eliminar, nos falta una I, eliminar. Tenemos que verificar mucho eso. Y ahí está. Y lo tenemos. Bueno, entonces creo que por ahora dejemos el video ahí. Ya tenemos el formulario, ya tenemos muy bien cómo vamos a trabajar. Ya lo tenemos realizado el diseño, la conexión a la base de datos. Ya nos falta nomás de crear los formularios y comenzar a trabajar. Entonces espero que este video les haya servido mucho. Este archivo de estilos y el index se los voy a dejar en la descripción del video para que los descarguen o para que los visualicen en Google Docs. Muchas gracias y dale like.